Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Un shalom grande para cada uno de ustedes. Continuamos con la tercera lectura de esta Parashá Mishpatim. Estamos en el libro de Éxodo y esta tercera lectura va desde el capítulo 22, verso 4 hasta el verso 26. Como siempre, vamos a leer la escritura y algunos comentarios del Humash. Dice así la escritura. Si un hombre permitiere que el ganado devore un campo o un viñedo, tanto si dejó suelto a su ganado o si lo apacentaba en campo ajeno, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viñedo pagará. Si avanzare un fuego y encontrare espinos y se consumiere una parva o un cultivo en pie o un campo, indemnización pagará aquel que encendió el fuego. Si diere un hombre a su prójimo dinero u objetos en custodia, y ello fuera robado de la casa del hombre, si es encontrado el ladrón, pagará el doble. Si no es encontrado el ladrón, entonces se acercará el dueño de casa a la corte para jurar que no había puesto mano sobre la propiedad de su prójimo. En todo reclamo de responsabilidad, ya sea por un buey, por un asno, por una oveja o por una prenda de vestir, referente a todo objeto extraviado acerca del cual diga «es este», a la corte se presentará el reclamo de ambos. Aquel al cual declare culpable la corte pagará el doble a su prójimo. Si diere un hombre a su prójimo un asno o un buey o una oveja o una cabra o cualquier animal en custodia, y éste murió o fue quebrado o robado sin un testigo ocular, un juramento de Hashem habrá entre ambos, de que él no puso su mano sobre la propiedad de su prójimo. Lo aceptará el dueño y él no pagará. Si le fuere robado, pagará a su dueño. Si fuere despedazado, presentará un testigo por animal despedazado, no pagará. Si pidiere prestado un hombre a su prójimo y ello se rompiere o muriere, siempre y cuando el dueño no esté con él, ciertamente pagará indemnización. Mas si su dueño está con él, no pagará indemnización. Si alquilaba, fue a cambio de su alquiler. Si sedujere un hombre a una virgen que no estaba comprometida y yaciere con ella, él le proveerá un contrato de matrimonio como esposa. Si se niega el padre de ella a dársela, plata él pesará de acuerdo con el contrato de matrimonio de las vírgenes. Una hechicera no permitas que viva, todo el que yace con un animal ciertamente será muerto, todo aquel que traiga ofrendas a los dioses será aniquilado, excepto para Hashem únicamente. Al extranjero no habrás de acosar ni de oprimir, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. A toda viuda y huérfano no afligirán. Si osas afligirlo, porque si clamare ante mí, ciertamente oiré su clamor. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada y sus mujeres serán viudas y sus hijos huérfanos. Cuando dinero prestes a mi pueblo, al pobre que está contigo, no actuarás con él como un acreedor, no le impondrás interés. Si tomas como prenda la vestimenta de tu prójimo, hasta la puesta del sol se la devolverás. Porque esa es su única vestimenta, es la prenda de vestir para su piel, ¿con qué se acostará? Y sucederá que si clama ante mí, escucharé, pues, compasivo soy yo, dice el Eterno, ¿no? Bien, hasta ahí la tercera lectura. Ahora vamos a leer algunos comentarios del Humash con respecto a esta tercera lectura. Vamos a leer lo que dice con referencia a este tema del capítulo 22, verso 15. La seducción. Dice así: la Torá pasa ahora del robo de bienes al robo del corazón. Si un hombre seduce a una niña menor de 12 años y medio, debería casarse con ella, pero no está obligado a hacerlo. Tanto la niña como su padre tienen derecho a negarse al matrimonio. Si el matrimonio es vetado por uno de los tres, entonces el que sedujo a la niña está obligado a pagarle una multa a su padre. Además de la multa, debe pagar una suma monetaria por daños y perjuicios y la humillación que le provocó. Comentario al verso 15 dice: el castigo monetario mencionado en este versículo puede aplicarse
únicamente si la niña aún no había sido consagrada formalmente, es decir, esto en la ley judía es el Kiddushim, es cuando una niña es prometida como esposa. Ya vamos a leer más adelante esto. Dice, en la actualidad este compromiso, el Kiddushim, constituye la primera parte de la ceremonia de casamiento, cuando el novio le da un anillo a la novia. Sin embargo, en la antigüedad, el Kiddushim se llevaba a cabo muchos meses antes de la ceremonia de casamiento. Tras el Kiddushim, aunque no convivan, se los considera una pareja casada. Es decir, cuando el novio ya le da un anillo a su novia, ya en la ley judía se consideran casados ya. Esa señorita está casada, ¿no? Por eso en la primera lectura y en la introducción de esta parashá Mishpatim yo les decía, ¿no?, que no debemos ver esto con ojos occidentales, porque para nosotros hay muchas cosas que no funcionan como en el pensamiento bíblico, ¿no? Bueno, entonces continúo diciendo. Dice, aunque no convivan, se los considera una pareja casada, hasta el punto que el adulterio cometido por la mujer constituye un pecado capital. Continúa diciendo el texto, él le proveerá un contrato de matrimonio. Si se casa con ella, entonces debe proporcionarle el mismo contrato de matrimonio. Este contrato en hebreo se llama ketubá, que todo marido debe dar a su mujer. Rambán interpreta que debe darle regalos tal como los novios suelen enviarle a sus novias. Según ambas interpretaciones, la Torá nos informa que el seductor debe tratarla con el mismo respeto que cualquier otro hombre manifiesta por su novia. Comentario al verso 16 dice, plata él pesará. Si el matrimonio no se celebra, el seductor es multado. Los sabios deducen exegéticamente que el monto de la multa es de 50 shekels de plata, equivalente a 200 sus, que es el monto estipulado en el contrato matrimonial de las vírgenes. Es decir, que si esta persona no cumplió con el contrato, debía pagar dinero, debía pagar una multa alta, ¿no?, porque no iba a cumplir con el contrato de matrimonio. Cambia de tema. Verso 17 dice una hechicera. La pena de muerte que ejecuta la corte por hechicería se aplica por igual a hombres y a mujeres, pero el versículo emplea el género femenino porque esta actividad era más común entre las mujeres. El Talmud enseña que esta es una contracción de... la palabra que se utiliza aquí es una contracción de ellos niegan el séquito divino. Por definición, la hechicería es un intento por controlar la naturaleza a través de los poderes de la impureza y así negar el dominio de Dios sobre la misma. Comentario personal, ¿no? Si usted, querido amigo, hermano, familia, en alguna ocasión, por ignorancia, ha visitado o con intención, digamos, ignorancia o con intención, ha visitado alguno de estos brujos, brujas, charlatanes, tome un tiempo para pedirle perdón al Eterno. Pedirle perdón y decir, Padre, perdóname, porque lo hice con ignorancia, o lo hice con intención, pero sin saber las consecuencias. Pida perdón por esto, porque la Torá lo prohíbe. Dice, no permitas que viva. Esta expresión transmite una idea más fuerte que simplemente afirmar que la hechicera incurre en la pena de muerte. Aquellos que se dedican a la brujería son personas extremadamente peligrosas para los demás. ¿Por qué? A causa del carácter corruptor y tentador de dicha actividad. Para defenderse de estos peligros tan graves, la Torá exhorta a la nación a que los erradique por completo. Continúa el comentario, verso 19, dice, aquel que traiga ofrendas a los dioses, es decir, a los ídolos. Según Rambán, en este versículo la palabra Elohim se refiere a los ángeles, pues es un pecado capital adorar toda fuerza o combinación de fuerzas, incluso los ángeles de Hashem. Sforno añade que esto está prohibido incluso si el servicio de Hashem se combina con la adoración a los ídolos. No existe ningún tipo de acepción para que los creyentes en el Todopoderoso, Hashem bendito sea su nombre, consideremos adoración a nada, ninguna otra cosa más. Ni ángeles, ni santos, ni mesías inventados por hombres, nada.
absolutamente nada. La única adoración pertenece y corresponde al Eterno, bendito sea su nombre. Continúo leyendo, dice, será aniquilado. Jerem, que es un término desusado para referirse a la pena de muerte, indica que el transgresor ha sobrepasado todos los límites y por ende ni siquiera es digno de existir. Al asignarle el rango de deidad a una mera criatura de Dios, el idólatra ha renunciado a su propio derecho de existir. Nada que nosotros no adoramos, que solamente les recordamos, que así dicen los apreciados hermanos católicos. No, nosotros no adoramos a los ídolos ni a las imágenes, solamente es como un recordatorio, solamente estamos, tenemos respeto por... No, nada, absolutamente nada. Nada de nada, ni consideración, ni respeto, ni memoria, ni nada. Al único que podemos adorar, que merece honra y gloria, el eterno Rey del universo, Dios Todopoderoso. Vamos terminando con estos comentarios. Dice así: la sensibilidad con los indefensos y los abandonados. Dice: así como existe la lamentable tendencia entre los poderosos o aquellos que les gustaría considerarse poderosos de aprovecharse de los débiles y los indefensos, también existe una tendencia entre las personas desfavorecidas de ser más sensibles que las demás a lo que perciben como hiriente. Si bien está prohibido abusar de nadie, la Torá enmarca esta prohibición específicamente con referencia a los conversos, las viudas y los huérfanos, debido a que ellos son los más vulnerables a tal maltrato. Comentario al verso 20. Dice: extranjero. Los comentaristas explican que el versículo se refiere al converso al judaísmo, pero el sentido del versículo se aplica también a cualquier forastero, incluso al judío que acaba de llegar a nuestro barrio o a nuestra escuela, porque también se siente incómodo en un medio que le es desconocido. Entonces, apreciados amigos, hermanos, familia, siempre voy a aprovechar la oportunidad cuando surgen estos comentarios de decirles: nosotros que vivimos según el código de Noé, según las leyes de Noé, o dadas a Noé, mejor dicho, como noágidas, no tenemos la obligación de convertirnos al judaísmo. Tenemos la opción, tenemos el derecho. Si usted tiene el deseo de hacerlo, le felicito, le bendigo. Pero una conversión legal, una conversión establecida por una sinagoga, con un rabino, hacerlo una conversión legislada correctamente por una sinagoga. Si usted quiere hacerlo, qué bueno, qué bendición. Que usted pueda agregarse voluntariamente al pueblo de Dios, al pueblo judío. Pero no es una obligación. No es una obligación. Y aquí dice que debemos cuidar, velar por el extranjero. Voy a volver a leerlo para tomar contexto. Dice: los comentaristas explican que el versículo se refiere al converso al judaísmo. Pero en el sentido del versículo se aplica también a cualquier forastero, incluso al judío que llega a un barrio o a nuestra escuela, porque también él se siente incómodo en un ambiente que le es desconocido. El judío de nacimiento, escuchen esto, el judío de nacimiento que hostiga al converso por su origen gentil, está buscando que le respondan: ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ora Haim explica que el versículo también encierra un sentido más profundo. Cabe la posibilidad de que los judíos menosprecien a los conversos porque estos carecen del sagrado abolengo de Abraham, Isaac y Jacob. Por esto, la Torá nos responde y advierte que en los albores de nuestra existencia como nación estuvimos empantanados en el inmundo lodazal espiritual de Egipto y no éramos mejores que lo que eran el prosélito antes de su conversión. Es decir, la Torá también le insta al judío a no menospreciar al que no es judío, a no menospreciar al que es converso.
diciéndole, bueno, esta persona es converso, pero no es judío de nacimiento. Sí, pero eso no puede hacerlo un judío. Está instándole a que también respeten o le den honra al converso. Continúo. Dice el verso 22, si osas afligirlo, Rashi explica que el versículo no dice en forma explícita que lo que le ocurrirá a la persona que lo haga. Más bien con esta exclamación la Torá da a entender que todo el que se atreve a causar sufrimiento a una viuda o a un huérfano tiene que saber que se expone a recibir una grave represalia por parte del padre de los huérfanos y el justiciero de las viudas. Voy a volver a leer esto. Si osas afligirlo, Rashi explica que el versículo no dice en forma explícita lo que le ocurrirá a la persona que lo haga. Más bien, con esta exclamación, la Torá da a entender que todo el que se atreve a causar sufrimiento a una viuda o a un huérfano tiene que saber que se expone a recibir una grave represalia por parte del padre de los huérfanos y el justiciero de las viudas. Debemos cuidar, honrar, respetar, velar por la tranquilidad, la paz de las viudas, de los huérfanos. Sigo leyendo. Comentario dice, porque si clamare, dice, Dios vengará la deshonra a la que fueron sometidos, aunque no clamen ante Él, pero actuará con mayor rapidez y el dolor que sienten es tan grande que los lleva a clamar. El precepto de otorgar... cambia de tema, ¿no? Comentario de los versos 24 al 26. El precepto de otorgar préstamos sin intereses. La Torá nos ordena que prestemos dinero a nuestros correligionarios sin cobrarles intereses, aunque esos pagos pueden considerarse como un mero derecho de alquiler por usar el dinero. Si bien el prestamista obviamente tiene derecho a que se le devuelva los fondos, no tiene la facultad de avergonzar al prestatario actuando como un acreedor insistente o dejando de manifiesto que el prestatario está endeudado con él. Además, aunque el prestamista tiene el derecho de pedir un objeto en garantía, la Torá limita su facultad de retenerlo si el prestatario lo necesita. El préstamo no solo es una de las formas en la que la Torá nos ordena dar caridad, sino que es una de las más elevadas, pues preserva la dignidad del prestatario, permitiéndole recobrar su propia estabilidad financiera y no tener que depender de los demás. Ayudar a los pobres con un préstamo no es una alternativa, sino una obligación. Enseñan los sabios que los pobres brindan a los ricos una oportunidad inestimable, ya que quienes dan caridad son generosamente recompensados por Dios. Por lo tanto, quien da obtiene incluso más que quien recibe. Esto está implícito en la referencia a los pobres, en el sentido que están contigo. Así dice el texto, ¿no? Están contigo. La persona a la que ayudas está contigo, puesto que ambos son socios. Tú la ayudas y él, al darte la oportunidad de hacerlo, también te está ayudando. Es decir, cuando uno brinda su ayuda económica o de cualquier forma a una persona que lo necesita, está ayudándose mutuamente, está haciendo el bien por el demás, por otra persona, ¿no? Así dice el verso, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Bien, hasta ahí el comentario de esta tercera lectura de la Parashá Mishpatim. Que el Eterno me los bendiga. Si es la voluntad del Eterno, nos veremos mañana. Shalom, shalom.